de medidas regulatorias a la entrada de productos agrícolas estadounidenses tiene un impacto, pero la desinversión en el sector agropecuario y la descapitalización inducida por una política de precios y de crédito particularmente desfavorable a los agricultores es uno de los elementos claves para explicar la crisis agrícola y la crisis alimentaria. Un enfoque que economistas como Alberto Arroyo, yo mismo y otros tuvimos a mediados de los 90, que sobredimensionaba el impacto del Tratado de Libre Comercio en la agricultura mexicana y otros sectores. En mi caso, Alberto no está aquí, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero en mi caso sí debo decir que la evidencia documental y conceptual me permite hoy con más énfasis que en años previos, especialmente en los años en que fui diputado federal y tenía yo una actitud unilateralmente centrada en los impactos negativos del TLC. Hoy tengo una imagen donde el examen de la política económica, la política macro y la política sectorial, y particularmente en materia de crédito e inversión pública, es clave para entender cómo este tratado comercial y otros que México ha firmado tuvo efectos que sobredimensionaron e impactaron negativamente la economía mexicana. No entro en detalle, pero sí estimo que la eliminación de los requisitos de desempeño, la eliminación de las medidas tendientes a regular y orientar la inversión fue negativa, así como la obligación de proveerse de determinado porcentaje de insumos y servicios nacionales, y se eliminó también la obligación de equilibrios comerciales y de divisas, los controles de transferencia de tecnología, así como la creación de empleos. Particularmente destaco porque va a tener efectos en los dos momentos de crisis, la crisis de 1995 y la crisis de 2008, como el artículo 1109 del Telecán establece normas muy precisas, casi con un detalle puntual, en materia de la libre transferencia de flujos de capital. Y esto unido a que decisiones de política económica son consideradas como decisiones expropiatorias y afectan intereses de empresas transnacionales, va a tener un impacto en la vulnerabilidad externa de la economía mexicana. Un elemento adicional es que mientras que va a tener mucha importancia en casos como el acero, los tubos de acero, el aguacate, la entrada de camiones de carga mexicanos a los Estados Unidos y productos agrícolas en varios momentos de controversia, el atún y otros más, es el hecho de que para México el Tratado de Libre Comercio es propiamente eso, un tratado que tiene un rango constitucional solamente abajo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero arriba de las diversas disposiciones legales, reglamentarias de la Constitución y las leyes federales, mientras que para los Estados Unidos hubo una legislación de implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y a lo largo de los años decisiones de autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos de América han eliminado ciertas disposiciones, iniciándose largas controversias no resueltas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a diferencia de los tratados de limitación de armas estratégicas que se han firmado antes con la URSS y hoy con la Federación Rusa, que han sido aprobados por el Senado de los Estados Unidos de América, no fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos de América, se aprobó la legislación de implementación por la Casa de Representantes. Es por tanto pertinente destacar la limitación en materia de facultades del Estado mexicano a establecer la desregulación de la inversión extranjera. Y la visión de conjunto que quisiera yo presentar es que la economía mexicana registra una creciente subordinación a la dinámica proveniente de las exportaciones e importaciones, particularmente con los Estados Unidos de América, pero aquí entra el otro aspecto, que esta subordinación va acompañada de un persistente déficit comercial global. Como veremos brevemente, México va a tener un superávit comercial significativo, importante, relevante, de una magnitud macroeconómica muy impactante, se puede decir, un superávit comercial persistente, salvo un par de años, con los Estados Unidos de América. Pero esa franja de comercio que México tiene con otras regiones del mundo, Unión Europea, China particularmente y otros países, hace que ese impacto
del enorme déficit comercial que tiene con esas regiones del mundo, anula el elevado superávit comercial con los Estados Unidos de América y crea en rango variable un déficit comercial global. No podré entrar en detalle, está pensado esta presentación en PowerPoint para un espacio distinto a lo que es una mesa redonda con la dinámica que esto implica, pero un examen de la balanza de pagos del año 1991 al 2000 se observa como ya en los años 90 del siglo XX se presenta un déficit comercial global y la cuenta de capital, que es el otro elemento muy importante que está vinculado a los flujos de inversión extranjera directa, a los flujos de deuda externa, registra entradas positivas, que son vitales las entradas superavitarias de la balanza de capitales para el equilibrio macroeconómico de la economía nacional. En el periodo 1983-2000, el sector exportador de la economía mexicana creció de manera acelerada. Las ramas más modernas de la exportación aumentaron más rápido que las tradicionales y así pudieron incrementar su participación relativa en las exportaciones totales. Sin embargo, la liberalización produjo una reducción sustancial del grado de integración de la economía interna. Aumento de exportaciones sí, pero reducción del grado de exportación, del grado de integración. Y esto está vinculado a que la eliminación de los requisitos de desempeño tienen, por ejemplo, y solo lo digo como ejemplo, en el sector automotriz, que ya la regla que establecía un porcentaje de insumos automotrices producidos en territorio nacional se sustituye por una regla trinacional de Estados Unidos, México y Canadá. Por tanto, las transnacionales establecidas en México, exportadoras de automóviles, no están obligadas a incorporar insumos fabricados en territorio nacional, y esto, unido a otros factores, hace que se dé esta contradicción entre un crecimiento muy acelerado de exportaciones manufactureras, principalmente a los Estados Unidos de América, y una reducción del grado de integración. Pero el otro elemento interesante por la vulnerabilidad que esto representa y por esa búsqueda casi permanente de Secretaría de Hacienda y Secretaría de Comercio en flujos positivos de capital que cubran los desequilibrios y permitan mantener el equilibrio macro de este cuasi estancamiento estabilizador, es que los datos sobre balanza de capitales 1991-2000 muestran que de 1994 a 2000 ingresaron al país 85,000 millones de dólares como inversión extranjera total. El promedio anual fue de 12,185 millones de dólares. La mayoría de esta inversión fue directa, 87,311 millones de dólares para el periodo, ¿no? En cambio, en esa época, en inversión en cartera se observa una cierta desinversión, es decir, una pequeña salida neta de capitales. Pero esto es clave porque fue un éxito para este tipo de patrón desequilibrado y desarticulado de integración de la economía mexicana a la economía mundial, esta dinámica que se da. Por un lado, superávit comercial con los Estados Unidos de América, mantenimiento de un porcentaje muy elevado de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos de América, era alrededor del 83%, particularmente antes del Telecán. México firma acuerdos comerciales con 42 países y el 78% hoy, 2012-2013, de las exportaciones mexicanas sigue siendo con los Estados Unidos de América y no con los 41 otros países con los que México ha firmado tratados comerciales. Soy escéptico de si la entrada eventual de México, cuando entre en vigor el Acuerdo Transpacífico, el TPP, va a modificar esta tendencia. Simplemente, si no hay política industrial, no hay política de integración económica, no hay política de promoción de exportaciones vinculado a ventajas comparativas dinámicas, a cambio tecnológico, a recuperación industrial, difícilmente se podrá modificar esta tendencia. Pero esto explica también por qué la desnacionalización del sector financiero mexicano, la desnacionalización de la industria agroalimentaria en nuestro país, la desnacionalización de una serie de segmentos importantes de la economía mexicana fue parte de esta compleja dinámica de entradas positivas de capital, superávit en balanza de capitales y un factor que va a permitir año con año que el superávit en balanza de capitales no solo permita cubrir el déficit comercial global, sino aumentar las reservas. Es también la deuda, claro, deuda pública y deuda privada,
la transnacionalización, para decirlo de una manera breve, de gran parte de los CETES emitidos en territorio mexicano, que gradualmente van adquiriendo una importancia creciente, los tenedores extranjeros, especialmente a partir de la crisis de 2008-2009 en los Estados Unidos de América, en que las tasas de interés estadounidenses son extremadamente bajas, y aún asumiendo el riesgo cambiario, hay un flujo positivo de inversión extranjera en cartera a CETES mexicanos, bueno, permite un comportamiento de la balanza de capitales muy dinámico, pero que no tiene efectos en empleo, ingreso, reconversión productiva, competitividad, cambio tecnológico, sino solo de manera limitada y solo en algunos segmentos que sí logran incorporarse en cierta capacidad competitiva internacional, que es automotriz, los segmentos aeronáuticos de nueva creación en el Bajío, algunos segmentos de electrónica, pero no en el conjunto del aparato productivo mexicano. En lo referente a inversión extranjera directa, se observa que en promedio durante los 3 años previos al Telecán se registró inversión por 4.514 millones de dólares. En los primeros 7 años del Telecán, del 94 al 2000, este promedio anual fue de 12.473 millones de dólares, es decir, un incremento de inversión innegable de 276%, pero aquí el juicio, un juicio cualitativo que tendríamos que hacer es si esto aumenta la capacidad, sustentabilidad y crecimiento multiforme de la economía, ni en términos del PIB, ni en términos de empleo, ni en términos de competitividad internacional es posible decir que lo fortalece. En el sector servicios, la inversión extranjera se concentró fuertemente en servicios financieros, seguros y fianzas, donde pues hay una transferencia de propiedad. En materia de balanza comercial, en materia de balanza de servicios con el exterior, y ese es el otro aspecto de la vulnerabilidad y desequilibrio, el déficit se profundiza entre 93 y 2000. Se pasa de un déficit de 13.559 millones de dólares en 93 a 17.399 millones de dólares en 2000. El saldo deficitario de la balanza de servicios en los primeros 7 años de vigencia del Telecán es de 100.000 millones de dólares, y esto es perfectamente lógico. Si hay un flujo acelerado de inversión, como todos sabemos, de inversión extranjera directa y además posteriormente de inversión en cartera, las transferencias por concepto de utilidades de inversión extranjera directa, más aún si han sido totalmente desreguladas, representan una presión severa que las remesas de los migrantes mexicanos en el exterior no alcanzan a establecer el efecto compensatorio. Y es por ello que se observa, aquí no puedo entrar en detalles, de que la mayoría de las transferencias al exterior fueron por concepto de servicios financieros, es decir, pago de intereses de la deuda externa, transferencia de utilidades de la inversión extranjera, regalías, entre otros. Al comparar la balanza de cuenta corriente y la balanza de capitales del año 94 al 2000, se ve que en este lapso el déficit de cuenta corriente acumulado fue de 90.000 millones de dólares. Pero en lo referente a balanza de capitales, el superávit acumulado fue de 104.500 millones de dólares. El balance muestra que gracias al superávit de la balanza de capitales se pudo compensar el déficit de cuenta corriente y todavía generar un superávit de 14.000 millones de dólares. Esta situación de vulnerabilidad es una muestra de cómo los efectos de la apertura comercial no han mejorado la actividad productiva del país y en cambio ha profundizado las condiciones de fragilidad de la economía mexicana. Supongo que ya debo empezar a concluir, profesor Alejandro. ¿Sí? Supongo bien. Bueno, unos breves minutos para concluir. Y destaco finalmente que en los años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994 a 2000, las exportaciones de México a Estados Unidos pasan de representar el 87% del total del 94 al 77% en 2012. Si se añade el monto de exportaciones a Canadá, los porcentajes son 87.4 en 94 y 80.5 en 2012. Sí, evidentemente hay un pequeño cambio, hay una modesta reducción, pero seguimos teniendo un elemento muy elevado. Ahora, no puedo entrar en materia de los efectos que esto